Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos al Process Innovation Lab. En esta ocasión vamos a hablar del proceso de dirección estratégica. Esta es la primera entrega para este proceso. Mi nombre es Guillermo Granados y pues tengo el gusto de estar con ustedes llevando esta serie de seminarios semanales donde vamos a discutir ideas, generar ideas acerca de procesos, de diferentes procesos que comparten todas las organizaciones independientemente de su giro, independientemente de su tamaño. Es una visión que hemos formado en los últimos 15 años que queremos compartir con ustedes. Soy director general de Business Performance Institute, la empresa que patrocina estos eventos, y nos dedicamos precisamente al diseño de organizaciones y sistemas de innovación. Es decir, a cómo relacionar las ideas, las personas y las roles, las actividades que hacen las personas. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional, creador de la norma ISO 56000. También soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional 10 y he sido presidente del Comité Técnico de Tecnología e Innovación. Nos va a acompañar en esta ocasión un gran amigo, el maestro Jorge Lozano. Está en cuestiones de agenda, entonces me permitiré presentarlo cuando venga, cuando se presente aquí en la sala. Bueno, Jorge es una persona que tiene muchos años de experiencia en la dirección de empresas de diferentes tamaños. Ya le pediremos que nos platique un poquito. Vamos a profundizar un poquito en el concepto de Process Innovation Lab. ¿Qué significa? ¿Qué pretende? ¿Qué es lo que quiere? Lo mejor que hemos encontrado, gracias a sus gentiles comentarios y a la experiencia de intercambiar ideas, es un conversatorio. Es una estructura que nos permite platicar, compartir ideas sobre los procesos más relevantes de la organización. El día de hoy vamos a ver justamente la diferencia en perspectivas, de una perspectiva clásica de dirección a una perspectiva que formamos en Process Lab, sus ventajas, sus desventajas, eh, para que nos llevemos ideas, que es el objetivo de esto, a nuestras propias organizaciones. ¿Qué ofrecemos? Pues precisamente lo que hemos hecho durante los últimos 15 años es integrar diferentes perspectivas en una sola visión. Perspectiva es cómo compone el mundo un observador. No es lo mismo la empresa vista por una persona operativa de procesos, por una persona informática, por una persona contador, por un director de finanzas. Sin embargo, todos ven la misma organización. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos homologar? Porque si nosotros pudiéramos establecer puntos similares, puntos de contacto entre las diferentes perspectivas, simple y sencillamente tendríamos una mayor comunicación, indicadores que se hablen, que estén, que sepa una perspectiva de otra. Déjenme platicarles que hace 25 años que comienzo la carrera de consultoría y precisamente una cuestión que detonó todo esto es que regresando de unos estudios de maestría en el extranjero, comienzo mi puesto flamante como consultor, analista de procesos y me dice mi jefe, pues ve y levanta los procesos. ¿Cómo que levántalos? Sí, vas y le preguntas a las personas qué es lo que hacen y esto lo integras en unas cajas y decimos que son procesos. Bueno, me sorprendió mucho, pues yo tenía ciertamente algo de conocimiento, pero muy poca experiencia.
¿Y cómo era posible? Pues que lo iba a hacer de acuerdo a mi propia intuición. No pasó mucho tiempo cuando me di cuenta que así es el mundo de los procesos. Y eso pues me motiva a comenzar a seguir profundizando el estudio y lo que me fui dando cuenta es que no solamente así es el mundo de los procesos. Las organizaciones están pues dominadas por esquemas completamente intuitivos que dependen de la experiencia y de la sapiencia de cada uno. Cuando diseñamos un organigrama, pues lo hacemos, el especialista en recursos humanos lo hace de acuerdo a su experiencia y al final de cuentas utiliza la intuición. Tiene que haber una dirección de compras, una dirección de ventas. Cuando estamos creando una organización también, pues ¿qué más tiene que haber? Pues el de administración, el de operaciones y el director general. Bueno, lo hacemos completamente intuitivo. Sorprende que el de recursos humanos no conozca los procesos y que el de procesos no conozca los recursos humanos y se manejen como cuestiones aisladas. Pero después sorprende que hay otra persona de indicadores que le dicen, tienes que diseñar los indicadores, me han llamado lo que hacemos, parte de las actividades es diseño de indicadores, sistemas de medición. Oye, ¿cuáles son los mejores indicadores? Los mejores indicadores son los que te sirven, no los que se te ocurren. Y bueno, pues los diseñamos también independientemente de los procesos, independientemente de la perspectiva, los diseñamos como nos parece que debería funcionar. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Pues un diseño completamente dependiente de la buena fe, de la intuición, de la experiencia o de a quién le haya preguntado nuestro diseñador. Vamos a suponer que se arrimó a buen árbol, pero lo que obtenemos es que los sistemas son independientes uno del otro. Aquí está nuestro amigo Jorge, ahorita, bueno, va a tomar algunos tiempos para en lo que se habilita, nos avisas Jorge cuando estés listo, aquí está Buenos días, síguele, Jorge. síguele, yo te sigo. Ok, perfecto. Estaba leyendo un poco tu CV, bueno, platicando un poquito, justamente pues con toda esta experiencia que tienes en empresas, tanto de consultoría como de aplicación, de 5 años de experiencia, como lo dicen tus canas, bueno, unos cuantos más. Eh, Algo que gustes platicarnos de lo que haces, voy a regresarme has estado en consultoras, bueno, parte de tu carrera, yo lo conozco muy bien, importante ha sido en Ernst Young, pero platícanos un poquito de... No, bueno, ese señor nada más es un paso, ¿no? En realidad mi carrera empieza como tecnólogo, yo soy ingeniero electrónico y especialidad en ciencias de la computación, inclusive en la década de los 90 desarrollamos un software para Banco de Comercio Exterior que luego ganamos un premio en el Instituto Smithsoniano en Washington. En mi otra vida, porque así le llamo yo, en mis vidas pasadas, antes de reencarnar en lo que soy ahora, me dediqué a hacer cosas de tecnologías de información, ingeniería de software. Y a partir del año 97, nos adquirió IBM, entonces yo pasé a ser parte del equipo de servicios profesionales de IBM, como director de e-business y de educación en el equipo de servicios profesionales, no en el equipo de educación de IBM, que era otra área. Y luego de ahí me fui a Ernst Young. Fue la primera vez en que saliendo de IBM, con IBM me acabó de pagar mi lana, me pasé a otra firma antes de emprender de nuevo, porque en ese momento, en los años 90, en el año 2000, como que me dio miedo emprender de nuevo yo solito, ¿no? Entonces me fui a Ernst Young. En Ernst Young la pasé muy bien, es una empresa padrísima, nada más que nos tocó la desaparición de Arthur Andersen y el fraude de Enron en Estados Unidos y todos los fraudes contables. Entonces, Ernst Young decidió cerrar su área de consultoría de negocios y afortunadamente nos dejó llevárnoslo a nosotros para afuera en una firma que nombramos Cosfield Consulting Group, que hasta la fecha todavía tenemos, y de la cual Ellipsis es un spin-off dedicado al tema, digo, sí, de la parte estratégica, de la parte de innovación y también muy fuertemente al tema del desarrollo y cambio organizacional. Por eso Ellipsis se llama Consulting and Coaching. Actualmente soy accionista y consejero en 3 empresas
de industrias diversas, les va a dar risa, soy hasta panadero, tengo una fábrica de pan que le vendemos a los supermercados. Tengo una imprenta digital de libros, nos dedicamos puramente a libros y revistas. Y ahorita he trabajado con Memo en el tema del posgrado en el TEC de Monterrey y ahorita ya vamos a echarnos en otra universidad. Y actualmente con Memo y otro grupo de expertos en innovación, estamos echando a andar, ya se hizo lanzamiento hace más de un mes, el Consejo de Líderes en Innovación y Tecnología, que como marca comercial lo lanzamos con el nombre de Curio. Básicamente sería como así mi resumen. Gracias, Jorge, y un gusto compartir esta escena contigo y un gusto compartir la escena profesional precisamente en la idea de Curio. Estaba, bueno, retomando la conversación. Process Innovation Lab, la invitación es a que conversemos sobre un proceso, así tal cual de un proceso que tienes mucha experiencia, me consta que es planeación, pero le vamos a poner un pequeño marco para poder, una estructura. Una conversación va a tener orden. Digo, aquí entre nosotros dos, pues tenemos tiempo de conocernos, si le damos orden, pero una conversación entre todas las personas que conforman una organización va a tener orden si le damos un frame, una estructura. Y justamente estaba comentando que Process Innovation Lab surge el concepto precisamente como un navegador de conversaciones sobre procesos. Hemos platicado de los procesos de cumplimiento, de acuerdo comercial, de capitalización. Ahora comenzamos con un proceso en particular que es de dirección. Y bueno, la idea es que nos llevemos cada uno de los que estamos acá ideas para nuestro propio negocio sobre en qué consiste el proceso, qué puedo esperar de él, cuál es el poder ser del proceso. Y soy muy enfático en el poder ser, porque va a depender del nivel de tu madurez. No me gusta usar ese término tan quemado de la consultoría, del deber ser, que se usaba desde los 90. Bueno, es toda una discusión aparte. Y lo que surge es la intención, justamente ahorita tocaste un tema. Cuando yo hago una perspectiva integrada y entonces el de procesos que lleva la perspectiva operativa o tecnológica, es correcto llamarla también, con el de la perspectiva económica, el contador, con el de la perspectiva financiera, pues no pasan estos huecos, estas diferencias de perspectiva que pues alguien dice que las cosas van muy bien, pero otra persona dice que no van tan bien o incluso se presta a que se realice un acto ilícito como el fraude. No estoy seguro si fue, bueno, sí fue catalogado como fraude, pero había un hueco legal detrás de ese fraude, es otra conversación, se permitía hacer y entonces, bueno, justamente la idea de este conversatorio es hacer una estructura, pero no sobre cualquier proceso. Todas las organizaciones tenemos más en común de lo que nos imaginamos, pero la forma como identifiques tu proceso va a determinar el futuro del proceso. Les comentaba antes de que llegaras, Jorge, que yo comencé pues mi chamba de consultoría también en una empresa de consultoría así de postín, Arthur de Little, mexicana, Que ya desapareció. que ya desapareció, pero sigue por ahí la internacional y así desempacadito de mi maestro en Singapur, me dicen, pues ve y levanta procesos. ¿Y qué? Pues le preguntas a fulano a tal qué es lo que hace y ya, pues ese es el proceso. Y lo peor es que tenían razón, ese es el proceso, pero la forma como yo lo identifico va a determinar el análisis que haga, el poder del análisis que haga, qué es lo que define, porque hay un fondo grave detrás de ese acercamiento a procesos, que a la persona a la que yo le pregunto, pues, supongamos que sea Jorge, le voy a preguntar, Jorge, ¿qué es lo que haces en tus responsabilidades? Ya me platica de la mejor de las intenciones, en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo parto del supuesto que Jorge está haciendo lo que debe de hacer. Y eso Que tampoco sé. Jorge sabe lo que debe hacer.
Fíjate que eso no lo había visto yo, es genial. Que sabe lo que debe de hacer y que además es lo que debe de hacer. O sea, paso por alto que a lo mejor Jorge lleva 10 años en la empresa y entonces ha tenido que cubrir responsabilidades que le han dejado sus colegas, ha evolucionado, se ha metido la nariz en donde él quiere y puede. Y entonces lo que hace Jorge, pues es lo que la vida le ha llevado a hacer. Lo que el sentido común le diría. Lo que el sentido, pero de ahí a que lo que haga Jorge sea lo que debe de hacer. Bueno, lo que debe hacer según quién, según alguna lógica de un gran proceso, que es la organización misma. Según qué Es, propósito, según qué objetivos. exactamente. Ujú, Esto pues es una evolución que viene de los papás de los procesos, ujú, son el señor Taylor y Fayol, y también los papás de la administración, precisamente los que les dan el carácter, ya existían administradores antes, por supuesto, pero los que le dan el carácter académico de administración son Taylor y Fayol, con un estudio científico, en donde pues sirvió para hacer películas muy bonitas. Bueno, aterrizando un poquito la ironía, lo que hace es una serie de postulados donde dice que lo mejor es especializar las tareas y lo mejor es hacerlo, el proceso lo más estandarizado. Y la película bonita, pues hago referencia a tiempos modernos, que después pues, el genio Charles Chaplin, ujú. la sátira, ¿no?, de la sobremecanización. Y lo que hicieron Taylor y Fayol estuvo muy bien, estuvo genial, fue lo mejor, la mejor respuesta para los procesos de ese entonces, para la tecnología de ese entonces, para los requerimientos organizacionales de aquel entonces. ¿Cuáles eran? Recordemos que en ese entonces era la implantación de una tecnología que se llama línea de producción. Y lo que hicieron fue lo mejor, sí, genial. Y nada más que fue tan bueno que después, aquí el orden me quedé medio raro, pero después de una gran historia de 70 años, después de Deming, después de todo el movimiento de control estadístico de calidad que nos lleva a los mismos principios, llega la gente de calidad total por ahí en los 70s y nos dice, oye, eso de los procesos está genial, está muy bien, yo veo que levantaste a Japón de la Segunda Guerra, el doctor Deming, yo veo que creaste el imperio de Henry Ford, pues entonces es tan bueno que tenemos que llevarlo a toda la organización y vamos a hablar de la administración por procesos. Zacatán, ¿no? Excelente. Entonces, pues toda la organización es un proceso. Está muy bien, pero disculpe, joven, ¿qué es un proceso? Ah, pues ¿cómo? Pues un proceso, pues es un proceso. Yo hice mi tesis como un acercamiento ontológico a los procesos, es decir, ¿qué son los procesos? Y lo último que sabemos es que es un proceso. Tomamos muchos supuestos de la realidad de Taylor y Fayol, y es precisamente que el proceso tiene límites obvios, tiene partes fácilmente identificables. ¿Por qué? Pues porque si estoy frente a una máquina de producción, pues lo que veo es el proceso. Y las partes que le veo es lo que compone el proceso. Entonces, ¿quién se va a atrever a preguntar qué es un proceso? Caray, pues es sacrilegio. ¿Por qué? Es obvio, está la máquina, ocupa el mismo espacio en el tiempo. Y es más, la dirección de mejora es muy evidente. Solamente pues, para no darse cuenta que es hacerlo más rápido o con el mejor desperdicio, pues no necesitas una maestría en Harvard. Bueno, eso se llama lógica de operación. El problema está en que no todos los procesos son líneas de producción y que no todos los procesos son obvios de identificar. Precisamente el proceso estratégico va a ser un ejemplo muy, muy claro de que dónde comienza y dónde termina el proceso estratégico. Posteriormente de las láminas que me brinqué está la experiencia del cliente, también llevada por Michael Hammer, una excelente respuesta, una excelente propuesta aplicada con sus aprendizajes. Bueno, esto fue en 1996.
pues podemos y seguimos buscándole algo más. En lo que hemos trabajado en los últimos 15 años, comenzamos con continuidad operativa, con decir, oye, no la experiencia del cliente, sino es todo el ciclo que llevas para integrar negocios. Si la estrategia nos dice que la finalidad de una empresa es su capacidad de acordar un valor, de entregar valor y de capitalizar ese valor o de recibir valor, depende de quién nos lo diga. Pero al final de cuentas, si la capacidad de una empresa es acordar una venta, entregar el producto y recibir el producto, bueno, ¿por qué no consideramos eso como un proceso? Y aquí hablamos de continuidad operativa. Esto vino de estar con un cliente donde los vendedores terminaban la venta y no le avisaban a la gente de operaciones. No sé si hay algunas empresas que pasa eso. Y cuando el cliente le pedía el de operaciones, pues obviamente el de operaciones no sabía que no se había preparado. Bueno, pues ahora justamente esta perspectiva ha evolucionado. La continuidad operativa ha sido implantado en CFE, en Cedesol, en varias partes. El Tribunal Electoral, también en fármacos especializados, también estuvimos ahí. Pero ahora la idea es integrar lo contable y lo presupuestario. ¿Y qué es eso? Bueno, simplemente hay que partir, bueno, la parte de riesgos también, un poquito para hacer breve la intervención, es partir de una gran cosa. ¿Para qué lo hago? Todo lo que yo hago en la organización tiene que estar alineado en un para qué. Pero el para qué no es lo que el chavito que viene de hacer su maestría decide que es un para qué. El para qué tiene que ser las pérdidas y ganancias de la empresa, la razón de ser de la empresa. ¿Y qué razón de ser? Bueno, aquí juntaremos la razón de ser operativa, pero la razón de ser financiera, pero la razón de ser presupuestaria. Y esto significa que estas tres perspectivas se pueden juntar en un gran cuerpo que se llama un gran proceso, que se llama empresa. Y aquí ha surgido el contexto de un proceso canónico, que es cuál es la esencia del proceso, cuál es la esencia del proceso de planeación, cuál es la esencia del proceso de reclutamiento y selección, del proceso comercial. Ahora, esa esencia está bien delimitada, la podemos delimitar de otra forma. Bueno, bien delimitada va a estar como nosotros lo querramos hacer y entender. Pero si yo lo quiero alinear a otras perspectivas, conviene reevaluar los límites, ¿no? La siguiente es la técnica del proceso. La técnica del proceso, aquí en la lámina siguiente se ve, la técnica del proceso es cómo lo utilizamos, qué cuestión usamos para hacerlo. Y la siguiente es precisamente las cosas como son, en su contexto, en su escala, en su volumen de operación. Ya es Ellipsis Consulting realiza una operación de Ernst & Young maneja una operación de IBM. IBM hace tanta consultoría como Ellipsis, como BPI. Claro, lo que pasa es que el contexto, el negocio puede tener diferentes volúmenes, pero se pueden usar las mismas técnicas, puedes usar un CRM, a lo mejor lo usamos en una hoja de Excel o ya los gratuitos que hay, y a lo mejor IBM invirtió millones en un CRM. Entonces el CRM, que es un software para Customer Relationship Management, para administración de relaciones con el consumidor, es una técnica, una forma de hacer las cosas. Y aquí vamos a presentar el enfoque clásico, la técnica clásica. Esto lo vamos a retomar después. La técnica clásica, aquí el del medio, que hace un proceso, yo le llamaría más de dirección que de planeación, pero Jorge precisamente nos puede platicar. Esta lámina es justamente un enfoque clásico, no sé si lo conoces, Jorge. Sí, tantito. Exacto.
¿Qué nos platicas de este modelo que es clásico? De hecho, la otra vez que estaba viendo, no sé si el autor en realidad es Porter, digo, viene en un libro en cualquier libro de estrategia, pero no me acuerdo si la autoría que es que lo atribuye, pero Sí, y que además ya ha sufrido, y digo, no, la palabra sufrido creo que es inadecuada. Yo creo que ha pasado por muchas adecuaciones en los últimos años, ¿no? Digamos, desde mi punto de vista, y yo lo trabajo mucho, el tema del proceso de dirección y el proceso estratégico que esto involucra se ha visto fuertemente exigido a partir de las velocidades de cambio del mercado y de los esfuerzos que hoy las empresas tienen que hacer, ¿no? O sea, si nos fuéramos al tiempo, yo diría que este es uno de los procesos que aunque parece determinista, creo que no es tan determinista, ¿no? O sea, aunque se ve como un proceso, una secuencia de pasos ordenada, de repente, y a lo mejor las líneas punteadas plantean esa opción de no determinismo, de repente hay que hacer brincos, ¿no? De repente vas de un lado al otro porque no estás hablando de una máquina determinista de estados, sino estás hablando de un sistema que inclusive tú lo has dicho muchas veces en pláticas previas, eh, entiende que ahí se ve la estrategia, pero esa no es la estrategia, ¿no? claro, claro que sí, por A- supuesto. Ahí se ve, ahí se siente, ahí se capta la estrategia, pero la estrategia empieza desde, sí, como está planteado acá, desde captar una misión y objetivos de la empresa y luego hacer un análisis, pero a veces, sobre todo en startups, el análisis lo haces antes, porque entonces te das idea de qué es lo que el mercado crees que está esperando y ese análisis te lleva a plantear una misión y objetivos de empresa y luego lo confirmas. Entonces, como que es una máquina de estados no determinística que al final sí tiene una salida. ¿Cuál es la salida? Estrategias derivadas en mecanismos, en un sistema de medición, que también lo has dicho tú en otras pláticas, construcción de un sistema de medición que te haga saber si estás caminando en el rumbo de esa estrategia y también en portafolios o carteras de proyectos que deriven, que conduzcan la llegada a ese propósito superior creado desde el inicio, concebido desde el inicio y luego ajustado en el tiempo. Y luego, en la implementación, la puesta en práctica que viene en esta gráfica, ¿cómo se ve eso en procesos? ¿Cómo se ve eso en proyectos? Ah, y esa es otra cosa que me parece muy relevante de los últimos tiempos y que está muy ligado al tema de innovación. Las empresas hoy ya no se pueden conformar con operar bajo procesos. Digamos que si bien hay diferencias claramente identificables entre procesos y proyectos, las empresas requieren tener una operación montada en procesos, pero requieren tener una operación sostenida con innovación mediante proyectos. Y entonces el modus vivendi de las empresas difícilmente hoy ya es solo operativo. Casi que todos los días, casi que todo el tiempo, la empresa tiene que estarse planteando en su cartera de proyectos la vigencia de la cartera de proyectos, la capacidad y la habilidad de ejecución de esos proyectos y cómo esos proyectos se convierten en nuevas formas de abordar el negocio. No sé si No, estoy, sí, estoy claro. genial, genial, exactamente, me acabas de decir la evolución requerimos modelos más actuales. Y aquí la cuestión es en ningún momento menospreciar pues estas conceptualizaciones que han sido buenas, que incluso se siguen aplicando. ¿Qué hay detrás de esta conceptualización? Lo que les acababa de comentar, una línea de producción, Uh -huh. un pensar lineal, una persona que piensa en A, B, C, D, E, F y está bien. Hay una cuestión que nosotros experimentamos el tiempo linealmente, es decir, solamente pues, el momento A está antes o después que el momento B o es el mismo, pero no tenemos la capacidad de experimentarlo no linealmente. Y los eventos los experimentamos linealmente, también nos pasa algo, después otra cosa, pero
no son lineales. Y no es que me vaya a una nave espacial y a películas futuristas, no. A la luz, a la velocidad de la luz, y entonces el tiempo toma una curva, y entonces, No, etcétera. no, simplemente asómate a la ventana, ahorita que estés viendo tu ventana, y ves que lo que sucede no es una línea, suceden varias cosas que se intercalan en la realidad, y en la empresa pues es lo mismo, suceden muchas cosas al mismo tiempo. Ujú, Entonces es muy difícil construir todo esto como una línea. Y efectivamente hay muchas cuestiones. Esto fue pues esta idea de qué hago primero. Por ejemplo, comenzar con la misión y objetivos de la empresa es completamente setentero, ochentero, ¿no? Vamos a ajá, decir qué hacemos y luego lo hacemos. Y Jorge nos plantea, no, espérate, vamos a ver primero qué necesita el mercado y después vemos qué sabemos hacer y después vemos por dónde hacemos. Y ya que medio sabemos qué hacemos, por ejemplo, el Curio Group, ya podemos hablar, ahora sí un análisis externo, pero ya sobre la idea fija. Y puede ser un loop. Bueno, es un bloque. Acá lo que me gustaría sería, como les comentaba, cómo lo enlazamos en bueno, vamos a partir, a tomar el concepto de proceso como algo que se repite. ujú, No necesariamente una línea de producción. Una línea de producción, un flujograma, una secuencia de eventos es un subconjunto de ese gran contexto que se llama proceso. Y aquí justamente como nos dice Jorge, partimos en tres cosas el pastel. La operación. ¿Qué es la operación? Es el diario, pues corretear la chuleta, ¿no? Tal cual. Y aquí hablo como el centro, es corretear la chuleta. Formalmente se llama la realización del intercambio comercial. En términos de la estrategia, diríamos, la forma con la cual acuerdas la entrega de valor, lo entregas, lo capitalizas. En español es cómo vendes, cómo entregas y cómo cobras, ¿no? Eso es perseguir la chuleta. Bueno, esta la separé porque esta chuleta, ¿ah?, es diferente de esta dirección. Cuando hablamos de dirección es que es explícita, es afuera de la operación. Se sientan los grandes gurús y dicen, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Pensando, y ahí está como un círculo, no es una línea de actividades, pensando eh, en el orden que quieran, pero la conclusión de ellos es modificar la operación. Vamos a modificar la forma como vamos a hacer la chuleta, y entonces estos señores de la dirección van a decir, el futuro va a ser que nos pongamos a vender sueños a los mexicanos. Entonces el otro le dice, no, eso ya lo hacen. Bueno, entonces mejor vamos a hacer una empresa. El futuro va a ser que vendamos, no sé, pizzas hexagonales. Ok. Y entonces la dirección va a ser una proyección de escenarios. Va a decir cuántas pizzas hexagonales voy a vender, de qué tamaño van a ser, cuál va a ser el precio de venta. Justamente hay la parte de estrategia que llevaría otra parte, cómo me voy a acercar al público, eh, voy a ofrecer las pizzas o voy a ofrecer la experiencia de comer una pizza. Ahorita me acuerdo de Holbox con las pizzas de langosta. Bueno, pues cuál es el concepto. Y ahí lo formas, lo formulas, pero lo tienes que acabar diciendo cómo va a ser esta operación, cómo va a ser este intercambio comercial. Ahora sí que haya sido, como dicen por ahí, tú tienes que terminar en eso. Y, y ese lo haces afuera de lo que haces. Es un acto filosófico porque precisamente reflexionas sobre lo que va a hacer. Y una vez que reflexionas sobre lo que va a hacer, te das cuenta, como bien nos dice Jorge, que no va a cambiar si no haces que cambie. Es decir, si no hay un conjunto de actividades que yo le pongo evolución para incluir, claro, además de innovación, mejoras, ajustes, cumplimiento de reglas,
todo lo que implique un cambio. Como una palabra más abarcadora, ¿no? Del proceso. Exacto, exactamente. Pura innovación nos deja como cortos, en que de repente hay cosas que requieren, y no son innovaciones, son ajustes pequeñitos, ¿no? Pero es evolutivo. Pero es evolutivo. O sea, la organización cambia, ¿no? Ujú. Y entonces, aquí el ciclo anterior ya no es una línea, ya son 3 eventos, eh, que donde podemos decir que el primer evento es este, lo hayas acomodado como lo hayas acomodado. Aquí me llama la atención algo. Haces un seguimiento, un control, para que las cosas se parezcan a los que dices que fueron. Pero ¿qué crees? El modelo clásico no nos plantea un cierre de escenarios, un cómo nos fue. Eh, eh, entonces, son 3 cosas que ocurren muy diferente en el tiempo. Bueno, y ahora, si la promesa es cierta, vamos a hablar de 3 tipos de escenarios. El primer escenario es el escenario operativo. ¿Qué significa? Pues cómo voy a hacer las cosas. ¿Qué cosas? Pues las que hago todos los días. Habíamos dicho, vender, comprar, cobrar, qué productos voy a ofrecer. Pero, ¿pudiera yo hablar de escenarios financieros? ¿Pudiera yo integrarlo en esta misma lógica? ¿Pudiera hablar de escenarios económicos? Bueno, justamente eso vamos, sí se puede. Vamos a ver cómo se hace. ¿Cuál es la finalidad de esto, de llevarlo para acá? Hablar de innovación, como nos dice Jorge, hablar de innovación. Ajá, todo esto, la innovación va a tener que haber tenido una idea, una ejecución, y desde luego una aplicación. No hay innovación si no cambie mi forma de hacer las cosas. No hay innovación si no tengo operando un nuevo producto. Aquí hay un intercambio comercial. Y entonces, si pensamos en el cuadro antes para qué lo hago, qué es, cómo lo hago y qué es lo que hago, podemos decir que lo que cambia es solamente el proceso organizacional, pero también acá una cuestión muy importante que no podemos evitar es la técnica. El uso de técnicas y tecnologías sí evoluciona y el proceso canónico no cambia. Y aquí hay una cuestión, no cambia desde el contexto gran organización. ¿Cuál es la gran organización? La gran organización es generación de riqueza. Esa es la gran organización. ¿Qué hace esa gran organización? Bueno, hace un proceso de generación de recurso financiero. O sea, trae lana a la casa, ¿no? Y trae lana no como dicen los de ventas, ¿no? Yo soy el que trae la lana. No, no es cierto, ¿no? Porque la lana se trae después de que vendiste algo, ciertamente, después de que lo entregaste y después de que lo cobraste. Ahí ya llegó la lana a la casa. Pero también hay una cuestión financiera y también hay una cuestión de aplicación del recurso, es decir, de dónde sacaste el dinero para aplicarlo. No estamos hablando ni de compras ni de ventas, estamos hablando de cómo traes el recurso y cómo lo aplicas. Bueno, como es extenso esto, vamos a hablar solo de la generación del recurso financiero. Y eso estamos hablando de lo que vamos a vender, o sea, le dimos clic al anterior, lo que vamos a entregar y lo que vamos a cobrar. Esta generación nos lleva a lo que llamo escenario. Un escenario es justamente cómo son las cosas en una escena. ¿Cómo son las cosas en la oficina de Jorge? Pues vemos que hay un librero clásico, le importan sus libros que no se llenen de polvo porque pues tiene una cubierta, tiene ventilación, podemos describirlo. Bueno, ¿cómo podría yo describir lo que voy a hacer?
¿Cuántas formas tengo de describir las ventas que voy a hacer, la entrega y la capitalización? Bueno, no sé acá, Jorge, si nos puedas, pues, compartir de cuántas formas puedes expresar lo que hace una organización todos los días para su planeación, claro, ¿no? Porque la idea es proyectarla, revisarla y este, concluir el escenario. Digo, yo diría que armar el escenario está muy fuertemente ligado, en general, no voy a hablar de mi experiencia o de mi firma, pero armar el escenario está muy fuertemente ligado al nivel de abstracción en el que el equipo o la gente que trabaja para él tiene las distinciones técnicas y no técnicas armadas, ¿no? Entonces, cuando dices cómo se expresa en una forma vaga, con una descripción, una forma cuantitativa, tiene todo que ver con el nivel de distinciones que tenemos acumuladas como seres humanos. Digo, por ejemplo, yo cuando armo escenarios, yo llego hasta el business case, o sea, mi metodología, la metodología que yo aprendí desde Ernst & Young, IBM, etcétera, y luego la depuramos más adelante, implica que mis proyectos siempre tienen una fase de armado de business case. Y entonces, el escenario no solamente se expresa con un mapeo de procesos, o no se documenta solo con una arquitectura tecnológica a nivel de bloques, no, también se arma con un business case donde financieramente un estado financiero pro forma, donde se ven los ingresos bajo ciertos supuestos, se documentan los supuestos con variables, se arma los costos, los gastos, las inversiones, etcétera. Hasta ese nivel yo llevo el extremo del armar y de expresar él y los escenarios. Y además, digo, ya con habilidades mañosas de Excel, que es la herramienta fácil de usar, Excel mismo soporta escenarios, y entonces las variables se puede jugar con ellas, ¿no? Y le metes variables aleatorias y entonces haces juegos aleatorios para ver cómo se ve el mercado cuando se va oscilando, etcétera. Digo, ya el nivel al que quieras llevar tu escenario tendrá que ver con la madurez organizacional, con la eh, capacidad técnica que tenga el equipo y con la practicidad que le quieran dar al ejercicio, ¿no? Gracias, Jorge. Efectivamente, entre más herramientas tengas, mencionaste algo, la arquitectura. A mí me gusta definir arquitectura como la forma como entendemos al mundo. Si tú entiendes cómo voy a ser una mejor persona en tu planeación personal, tú que eres coach, pues bueno, seguramente es válido como escenario, pero es un poco pobre para operacionalizarlo, ¿no? O vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, pues vamos a suponer que es válido como escenario, pero nuevamente hacerlo realidad, constatarlo, va a ser. Luego hasta vas a parecer un estratega de esos que dicen que si no funciona la estrategia es un problema operativo. Yo no fui, fue la estrategia, ¿no? Cuando hablamos de un escenario de una forma vaga, de un escenario de, vamos a ser la empresa más exitosa o vamos a ser el país más rico del mundo, como decía Fidel Castro antes de la revolución. Bueno, pues es un escenario, desde luego es un escenario que todo el mundo quiere, y la parte de la estrategia tiene mucho que ver con el cómo planteo ese escenario, cómo lo voy a hacer, cuál es la forma en la que voy a llegar a ese. A mí este, alguna vez le preguntaron si cabe al presidente y se molestó porque, ay, los neoliberales necesitan saber cómo hacer las cosas. No, no son los neoliberales, señor. Es cualquier persona que hace una planeación. Necesita saber cómo hacerla, independientemente de las ideas que tenga uno. Si tú vas a hacer una fábrica de chocolates, necesitas saber cuánto vas a ganar, cuánto vas a necesitar, cuánto vas a tener. Si es una fábrica de tortas,
es una forma idealmente cuantitativa. Y acá voy a tomar Si es una distribuidora de gas, si es una distribuidora de medicamentos, si es una refinería, no, en tintes políticos, más bien con tintes técnicos. Tienes que tener una pajarera idea de qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo llegar ahí. Y eso, como se solidifica, es en el planteamiento de un escenario. Y justamente aquí Jorge decía, oye, pues yo no consigo hacer un escenario si no es con una arquitectura, con una cuestión. Y el escenario, para que lo veamos mucho más cercano, el escenario en una forma estandarizada que conocemos los que llevamos a Administración 1, se llama, por ejemplo, un escenario contable. Un escenario con una contabilidad es un bellísimo ejemplo de un estado financiero de algo del estado de la empresa. De hecho, bueno, hay dos estados básicos para el balance y las pérdidas y ganancias. Ambos nos expresan el estado de las cosas, pero el estado de las cosas conforme a un estado económico. ¿Cuánto vale la empresa en, eh, en un lapso? ¿No? ¿Cuánto vale en un lapso? Significa, pues el estado de pérdidas y ganancias nos va a decir cuánto vale en un tiempo, pero también el balance general nos va a decir, no, perdón, el estado de pérdidas y ganancias nos dice cuánto vale en un lapso, cuánto vendí, cuánto gasté, cuánto hice, y el estado de balance general nos dice cuánto tengo. El gran mérito de esto es que es una forma estandarizada y nos permite que una persona con ciertos conocimientos pueda tener una razonable interpretación de un estado financiero, aunque no conozca la organización. Hay una arquitectura, tú dices, pues esto es lo que tiene la empresa, esto es lo que debe, esto es su capital, ¿no? Lo que tiene menos lo que debe, hay reglas. Este es un escenario. En términos un poco formales, en realidad es una construcción de un sistema formal. Las partes tienen una característica similar. Hay una estructura, hay reglas y hay protocolos, porque tú haces unos movimientos contables cada mes, cada que cierras el ejercicio, que ese es un gran protocolo. Un protocolo es, yo tengo que decir al final del año cuánto gané, porque si no, pues no pago impuestos, ¿verdad? Entonces, pues tengo que dar el final del año. Bueno, hay escenarios también que se plantean con herramientas estratégicas. Hay una muy popular, el mapa estratégico, y nuevamente ha sido una buena idea, cubre un hueco, nos ayuda a que los directores, a que los directivos entiendan la dirección de mejora. También no hay que esperar más de lo que está diseñado, para eso sirve, no es para plantear estrategia, digo, el nombre le queda muy bonito, pero no es para evaluar diferentes estrategias, no es para hacer una, o sea, no puedes decir que la estrategia es esto, ¿por qué? Porque estás tirándole para todos lados. Pero este escenario, si se fijan, que es un gran detalle, un gran problema de estos escenarios, no está estandarizado. Significa que me va a costar mucho trabajo comparar el mapa estratégico de un año con el del otro en un término tan rígido como lo haría con un estado contable. Y bueno, ¿por qué? Porque la herramienta no está hecha para eso. Nosotros hicimos un mapa de indicadores, hacemos un mapa de indicadores eh, eh, estadísticos, lo cual precisamente, al igual que un estado contable, que son indicadores estadísticos también, lo que los estadísticos significa que puedo hacer medias, tendencias, varianzas. Y entonces, acá, este conversatorio, me gustaría preguntarte, Jorge, si nosotros partimos estos escenarios en la parte operativa tecnológica, ¿qué sucede en procesos? ¿Qué sucede contablemente? ¿Y qué sucede presupuestariamente? ¿Cómo, bueno, cómo podrías platicar un poco de tu experiencia en las empresas? No sé, algunas se enfocan solamente en presupuestos, pero no en planeación. Lo hacen balanceadamente, algunas lo hacen en estado financiero. ¿Cómo
podrías platicarnos de tu experiencia en esto? Híjole, pues tendríamos que hablar de segmentos de mercado, ¿no? O sea, yo he trabajado procesos con multinacionales. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Sanofi, donde hicimos un proyecto de planeación y de cambio organizacional. Y ahí mucho era adoptar las prácticas internacionales que la firma tiene, con toda la fiesta que eso significa, porque hay una, en ese momento cuando yo ayudé a Sanofi, era una fiesta impresionante, porque acababan de terminar como la consolidación del mercado farmacéutico. Entonces, ¿te imaginas? O sea, les doy un ejemplo para que se mueran de risa. Me tocó trabajar con el proceso de salida al mercado de nuevos productos. Y se imaginan que cuando estaba a punto de acabar la patente de la pastillita azul, eh, en Sanofi estaban abortando su producto para salir con un genérico porque se dieron cuenta de que habían equivocado el mercado objetivo donde probaron la pastillita de ellos y lo habían probado con mujeres en una multinacional. Wow. Imagínate hacer un Viagra y que digas, ¡ah! ¿Quién fue el animal que salió a probar estas cosas en mujeres? En mujeres. ¿Y cuánto costó No, bueno, pues el error? imagínate los millones de dólares, ¿no? Y luego lo que era, por ejemplo, a mí me pidieron la ayuda inicial, que luego se hizo mucho más grande el proyecto, de entrar a ver el proceso de registros sanitarios, era toda la relación con Cofepris, y descubrir que ellos se llevaban 48 meses, y no por culpa de Cofepris, que Cofepris también pone de su parte harto, para sacar un nuevo producto. Entonces, si a ellos se les ocurre sacar el Ting, que normalmente es blanco azuloso y ahora lo quieren sacar rosadito para niños, 48 meses para sacar un producto nuevo, ¿te puedes imaginar? Claro, y ahí lo que pasa es que estos grandes monstruos pues, se vuelven, en el mejor de los casos, un elefante que se mueve muy despacio, en el mejor de los casos. En el peor o en el normal de los casos, en la industria farmacéutica, cuando se dio la consolidación, el gran problema era que se habían integrado tantas empresas. Yo conté, nada más en México, 18 fusiones en los últimos 5 años. Entonces, cuando yo preguntaba, oye, ¿cómo se hace el proceso de registros sanitarios? Me decían, pues en Sanofi no sé, pero en Aventis se hacía así, o en Rompulenc, o en Química Hext, o en Grupo Roussel, o en Laboratorios Le Petit, o en... Y en el mundo, las fusiones que llegaron a lo que hoy es Sanofi con el dibujito de la palomita, llevaban más de 200 fusiones. Y no habían hecho un solo ejercicio serio de integración de procesos. Wow. Imagínate. En una empresa mundial, ahora imagínate lo que nos podemos encontrar en empresas pues, sin tantos recursos para avanzar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y acaba precisamente la idea del Process Lab es que pensemos, ubicarnos todos en el para qué. Y cuando hablo de proyección de escenarios, ¿para qué? Para precisamente dibujar, como su nombre lo indica, para dibujar un escenario futuro, operación. Entonces, haga lo que haga, a lo mejor va a acabar en metas y objetivos, en un plan de acción, en proyectos estratégicos, depende de la naturaleza y la capacidad, pero yo tengo que hablar de que estoy proyectando escenarios. Y eso sucede en el tiempo. Es muy diferente a cuando hago seguimiento y a cuando hago cierre. Y bueno, podremos profundizar sobre una de esas. Vamos a tocar un poquito la proyección de escenarios. Análisis interno, externo, balance scorecard. Bueno, ¿qué tal si lo partimos en bloques que nos digan el para qué en una forma grande? Y yo voy llegando a esos para qué navegando como quiera y como pueda y como vaya llegando. Y el para qué, digo, la forma es muy sencilla. Eh, Planteo alternativas, selecciono la alternativa y despliego la alternativa. Esto lo puedo hacer contablemente o lo puedo hacer presupuestalmente. Y tomen en cuenta que esto es justamente
conocemos como planeación estratégica, yo lo ubico acá, pero es solamente una parte, porque vas a hacer una proyección contable. Por ejemplo, acá me tocó con la CFE el anteproyecto de presupuesto. Ya, ahorita ya están haciendo el anteproyecto de presupuesto. Ahorita ya están las fechas para que cada área lo vaya integrando. Bueno, el presupuesto anual es cuando la Dirección General consolida bueno, la Dirección de Finanzas consolida todas las propuestas, hace su gran propuesta y la manda a la Cámara de Diputados para su aprobación. Y después tiene que llegar y tiene que distribuirse. Ese es un proceso, bueno, distribuirse a las cuentas presupuestarias. No hay ningún ejercicio. Las cuentas presupuestarias, antes de su ejercicio, pues son un número, un permiso que tienes para gastarte dinero que no existe. Eso era antes, no conozco cómo es ahorita. Ahora, la pregunta es, ¿habrá alguna analogía, Jorge, con esta cuestión de evaluar alternativas o proponer quizá mi carta de deseos, decidir lo que en realidad voy a hacer y desplegarlo? ¿Habrá una analogía? ¿Podríamos hablar de que sea un proceso análogo el de procesos, el contable? No sé si te capto bien la pregunta, pero yo te diría, como yo la entiendo, que más que análogo, creo que es como, como espejo, ¿no? O sea, el proceso estratégico es un fiel reflejo de cómo opera la organización y es cómo maneja sus recursos, no solo los financieros, y viceversa. O sea, es un proceso sinérgico donde en donde sea que me paro, yo veo la naturaleza de la organización y como tú lo has dicho muchas veces, y ahí se ve la estrategia, consciente o inconsciente. Porque como sea, la organización tiene una estrategia. Yo desde el lado del coach y desde la ontología del lenguaje y todo, yo capto todos los inconscientes que la organización carga. Y mi chamba cuando hago coaching es que el dueño, que el director general, se dé cuenta de lo que no se da cuenta. Porque por el hecho de que no se dé cuenta no significa que no existe. O sea, ahorita que hablabas, tú me quedé pensando, doy mi palabra de honor que lo que dije es cierto, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar que una organización de clase mundial lance al mercado un nuevo producto, un genérico, cuando estaba a punto de acabar una de las patentes más exitosas de los últimos 50 años y te das cuenta que te equivocaste en tus pruebas de mercado, en tu objetivo, ¿dónde probaste tu objetivo? Doy mi palabra. Y eso habla de justo esto que estoy diciendo. O sea, imagínate cómo está la planeación, imagínate cómo está la operación, imagínate cómo está la evolución y cómo se ve eso en la gestión de los recursos financieros, que es de lo que más estás hablando tú en este momento, cómo se ven los presupuestos y luego por qué los presupuestos no embonan, no empatan, porque dices, pues es que no hay coherencia. Y tiene que haber una coherencia entre lo físico, vamos a llamar el cuerpo físico de la organización, el cuerpo mental que tiene que ver con la planeación, que tiene que ver con este diseño de escenarios y el cuerpo emocional de la organización, porque también juega. Fantástico. Muchas gracias. Estaba viendo aquí que tenemos a gente interesada en el medio de tecnología. Un saludo fuerte a Rodolfo, a Salvador, a Germán, a Carlos, viejos amigos tecnólogos. Sí, efectivamente. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿Para qué? Bueno, voy a retomar lo que dijiste ahora en esta parte de cierre. ¿Y esto para qué? Bueno, primero pregúntate lo que acaba de decir Jorge. ¿Qué tan balanceado estoy? ¿Qué tan completo está mi proceso de proyección de escenarios? ¿O acaso pienso que definir una misión y una visión es
mi planeación estratégica, nada más. Es una peda en Cocoyoc. Exactamente, tal cual. Entonces, ¿qué me llevo de esta charla? ¿Qué es lo que queremos que nos llevemos? Bueno, estoy completo, estoy considerando las tres perspectivas. Y bueno, ahora sí que me leíste la mente, justamente, ¿qué estoy haciendo como planeación? Y la planeación, aquí la sugerencia para que coincidan los tres espejos que menciona Jorge es pártela, pártela en tres. Primero pártela hasta que tengas toda la planeación al más fino nivel de detalle. Ese es el primer bloque, es proyección. Y toda la planeación de qué? Pues la planeación de todo. Si te lo estás viendo en términos contables, si lo estás viendo en términos financieros, si lo estás viendo en términos operativos, la planeación de todo tiene que, conseguir, que llegar hasta allá. Ese es un proceso que se hace una vez al año. El otro proceso de seguimiento, también una sugerencia es córtalo mensualmente para que coincida con tu ejercicio contable, que eso lo tienes que hacer de ley, para que coincida con tu ejercicio presupuestario. Y entonces ya podemos hablar, pero hablaremos ahí, si te robamos la siguiente semana, del proceso de seguimiento. El Ujú, proceso de seguimiento es otro proceso. ujú. Y el proceso de conclusión, así, por el amor de Dios, haz un proceso de conclusión. Si a Porte no se le ocurrió, no significa que a ti no. ¿Cómo nos fue en el año? ¿Cómo cumplimos lo que no cumplimos? Y sobre todo, así como la planeación contable, eh, por ejemplo, en la Cedesol con Germán, cuando haces el cierre, bueno, la Cedesol, no estoy seguro, pero sí la CFE, porque tiene ingresos y egresos, tienes que hacer un balance y entonces pues tienes que hacer un cierre, un corte, una devolución a la tesorería de lo que sucede. Bueno, ¿por qué no lo haces estratégicamente ese espejo? ¿Por qué no cierras y dices qué aprendí, qué no aprendí, dónde la regué, dónde sí lo hice y pones al siguiente año? Esa es la idea, tener una integración precisamente para que nuestra operación sea confiable, que tengamos esa perspectiva, para que reduzcamos el riesgo de socavones, si se aparezca, y precisamente para hablar de innovación y transformación digital. Si yo tengo un proceso, puedo innovar sobre ese proceso. Puede ser mi gran organización o puede ser mi proceso de planeación. No, es decir, tú puedes innovar tu proceso de planeación simplemente encuadrándolo como lo estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Es decir, ver ese gran bloque. Bueno, mi proceso de dirección estratégica es llevar deliberadamente la organización de un punto hacia otro. Voy a innovar, voy a plantearlo, voy a meterle nuevas técnicas, voy a evitar estos riesgos de que no se hablen las áreas entre sí para crear un nuevo proceso que tiene la misma finalidad, dirigir a la empresa. No sé, Jorge, ¿qué nos comentas? Pues cómo nos llevamos? ¿Qué tips nos das sobre este? De mi parte, y un poco reflexionando en lo que vas diciendo, eh, yo he oído mucho y en documentos de planeación se hace mucho referencia a que a lo mejor es fake, pero muchos autores dicen que más vale una planeación modesta y una ejecución brillante que una planeación brillante y una ejecución modesta o mediocre, que es la palabra que más se usa. Yo diría que no es un tema de escoger. Yo digo que las organizaciones que están listas para proyectar, para planear, para armar estrategia brillante, seguramente tienen habilidades brillantes de ejecución. Y seguramente las organizaciones que no lo tienen, porque no tiene que ver tanto con habilidad, sino con un estado de conciencia. Entonces, el planteamiento que tú haces me parece que nos lleva a expandir ese estado de conciencia. Es tan bueno como sea. Puedo hacer planeación muy aterrizada, muy focalizada, muy dirigida a escenarios realistas de este momento, pero eso no quiere decir que no esté yo proyectando cosas grandes para el futuro, ¿no? Y a la hora de ejecutar no quiere decir que me enfoco en la ejecución y se me olvida la planeación o se me olvida la innovación, no. Es que todo se integra.
Lo único que hace que no se integre es esta falta de pensamiento sistémico y estratégico, que creo que son casi lo mismo en mi modelo, que es lo que hace que inhabilitan a las organizaciones de repente para emprender estas cosas, ¿no? Y puede ser que las organizaciones temporalmente ni cuenta se den, hasta que viene el fregadazo del mercado, ¿no? Y ahí se me viene a la mente lo que le pasó a General Motors en el 2008, 2009, ¿no? O sea, cuando General Motors llegó a valer mucho menos que la división Hot Wheels de Mattel, ¿no? Fue tanta la soberbia, fue tanta la inconsciencia, que madres, viene el mercado y les parte su cara, ¿no? Wow. Pero cuando están en la bonanza, dicen, hombre, nosotros somos la última coca del desierto. Eso aplica a organizaciones grandes y chicas también, ¿no? Hasta que les cantan la de ahora es demasiado tarde, princesa. Ujú, ujú. Sí, sí, muy, muy bien. Excelente, Jorge, mil gracias. Pues vamos a cortar para que el tiempo esté. Te agradezco mucho esta Ujú. conversación. Ojalá podamos hacerte manita de puerco para Sí, la semana que entra. la serie. Muchas gracias. Aquí dejamos el contacto. Cualquier comentario que nos hagan, por favor, para el respecto, también para platicarlo con anticipación, con todo gusto. Aquí están los datos de BPI y pues el gusto y muchas gracias por su gentil atención y su tiempo y estar con nosotros. Eh, pues les agradecemos sus comentarios si nos gustan enviar, o algún comentario breve que tengamos acá, también bienvenido. Excelente. Salvador Díaz Calleros, excelente, gran amigo mío hace poquitos años. ¿Qué herramientas se recomienda para documentar procesos? Fíjate que ya no lo sé, la más estandarizada. Eh, Hubo una que tuvo buen auge, Visagi. Yo tuve que usar Visio mucho tiempo porque pues es el que tenían los clientes. Pues la que tenga el cliente, Está muy limitado, ahorita, ¿no? mándeme, El vicio está muy limitado. es muy limitado, es horroroso. Sí, Ujú. A mí me sí. gusta más Visage. Todavía, yo todavía la uso. ¿Tú conoces el Process Modeler? Que creo que es una nueva de ahorita. No, esa no ni la he visto siquiera. La he escuchado, pero ni la he visto. A Pues mí sí me es para gusta, ti. a mí me gusta más usar, como yo soy muy tecnólogo, o sea, yo no veo cómo poder echar a andar procesos sin mapearlos en tecnología. A mí me gusta mucho usar las herramientas que vienen, sobre todo en estos BPMs, ¿no? Pues por ahí he Claro. usado la de Tipco, que es una fregonería la de Tipco, pero Tipco cuesta como lumbre, sale carísima. También Oracle tiene la suya, pero la de Oracle es malita. Por ahí los de Software AG tienen una cosa que es muy fregona, no me acuerdo cómo se llama. Pero de las baratitas gratis, Standalone, Visage a mí me parece muy buena. A mí también. Ahora no sé si Salvador pregunta, pues ya nos preguntará en otra, nos enviará un correo. Si te refieres en particular a proceso estratégico, yo te recomiendo más bien que estandarices los escenarios y que manejes los escenarios como eje. Así como el eje, como el estado financiero es el eje para la planeación económica o el estado presupuestal es el eje para la planeación eh, financiera, también que diseñes un escenario, por ejemplo, el mapa de indicadores que planteé en unas láminas anterior, que hicimos así estadístico, es un mapa de indicadores basado en procesos, no documenta el proceso, evidencia el proceso, que sería diferente. Una información estándar que te permita comparar y hacer una tendencia. Bueno, pues nos tenemos que ir porque si no, no nos invitan a la siguiente junta. Y te agradezco mucho, Jorge, les agradezco mucho su participación. Y gracias a ti, Salvador. Cualquier cosa, estamos aquí a la comunicación. Y pues, ¿alguna cuestión adicional, Jorge? No, nada, un placer. Nos podemos echar horas y horas y horas hablando de esto, porque claramente Claro que tenemos sí, enfoques diferentes, pero son totalmente compatible. Eso es complementarios. lo importante.
Mira acá, Rodolfo Radillo, gracias por tu comentario, Rodolfo, siempre un Gracias, tipazo. Rodolfo. Te mando un abrazo. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye.